Es febrero de 1990. Es de madrugada y el presidente Carlos Salinas de Gortari camina apresurado por los corredores de un hotel en Davos, Suiza. Está buscando el cuarto de uno de sus colaboradores más cercanos. Le urge hablar con él y no puede esperar a que llegue la mañana. Encuentra la habitación, toca varias veces pero no recibe respuesta. Se da cuenta de que la puerta está entreabierta, así que pasa y comienza a llamar al secretario de Comercio por su nombre. En medio de la oscuridad, Jaime Serra Puche despierta y prende a tientas la lámpara del buró. Se sorprende, o quizás se espanta, al ver a su jefe, el presidente de México, a los pies de su cama. Salinas ha ido a darle una instrucción urgente: que empiece a negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Distinguished heads of governments, distinguished heads of states, of course, dear partners and friends of the World Economic Forum, a very cordial welcome. Salinas, Serra y otros miembros de la administración mexicana llevan varios días en el Foro Económico Mundial de Davos. En ese evento, el presidente mexicano se reúne con líderes políticos, empresarios e intelectuales de distintos países para discutir el porvenir económico del mundo, que ha cambiado radicalmente desde la caída del muro de Berlín. Al llegar a los Alpes, Salinas está convencido de que su proyecto modernizador llamará la atención de los inversionistas, pero conforme pasan los días, entiende que el interés de los asistentes está muy lejos de México. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Bajo el lema de la Nueva Europa, la atención del foro está en el nuevo panorama político que está modificando el mapa de todo un continente. Salinas responde al desinterés de sus colegas con un discurso en el que intenta insertar a México en el panorama global, pintándolo como un paraíso de oportunidades, un país que ha aprendido de los errores del pasado y busca emprender un nuevo camino. Pero el presidente mexicano no logra llamar la atención del foro. Si quiere llevar a cabo su plan de modernización, tendrá que buscar socios en otra parte, no en Europa, sino en América del Norte. Esto es La Invención de América del Norte, un podcast de la revista Nexos que explora los eventos clave de la negociación más importante en la historia reciente de México. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Welcome here the representatives from Mexico and Canada. Lo que están por escuchar es el producto de más de 30 horas de entrevistas con secretarios de Estado, un expresidente y líderes históricos de la oposición. Todo para explicarnos el origen de un acontecimiento que transformó el mapa mundial, marcó nuestras vidas y las de toda una región. Episodio 2. En México le decimos liberalismo social. ¿Quién fue el primero en tener la idea de un tratado de libre comercio de América del Norte? Depende a quién le pregunten. Las leyendas contradictorias sobre el origen del Telecán se han multiplicado con el tiempo. Algunos dicen que nació en Texas. Otros, incluyendo a muchos de sus protagonistas mexicanos, insisten que fue en Suiza. Así lo recuerda Jaime Serra Puche. No teníamos mucha capacidad de atraer inversión y eso nos ocurrió en una visita a Davos. Nos dijimos, oye, aquí no nos pela nadie a México. Todo el mundo está pensando en Alemania del Este y Europa del Este. El empresario Claudio X González también estuvo en Davos y recuerda algo similar. Todos los inversionistas andaban hablando con los polacos, los checos, los húngaros y por el otro lado con los chinos y con los emisarios de Deng Xiaoping. El presidente Salinas se da cuenta en Suiza, dice, híjole, pues esto va a estar cañón. ¿Qué era lo lógico? América del Norte, que le presentáramos al mundo a América del Norte, no nomás México. Y ahí mismo yo tenía mi contraparte, que era la negociadora americana, Carla Hills. Le dije, oye, vamos a negociar un tratado de libre comercio. Y digo, dijo, tengo que hablar con mi presidente. Y le dije, pues habla con él. Yo ya hablé con el mío. Pero no todos están convencidos de que eso sea del todo cierto. La leyenda urbana, que seguramente ustedes han leído en alguna parte, es que en la reunión de Davos, cuando va Salinas... Él es Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox y uno de los críticos más reconocidos del Telecán en su momento.
pero ya en Davos se da cuenta, según esta leyenda urbana, de que no hay interés potencial para México en Europa y sale de su cuarto en bata en el hotel de Davos y va corriendo al cuarto de Serra y le dice: Eureka, sí, Arquímedes, ¿no? Eureka, vamos a hacer un TLC. Según la versión de Castañeda, todo comenzó en Houston, en una reunión entre Bush y Salinas antes del inicio de sus mandatos, en la que el próximo presidente mexicano intentó negociar la deuda externa. Bush empieza la conversación diciéndole a Salinas: oiga, le quiero pedir una disculpa. ¿Por qué? Pues porque durante mi campaña hablé en varias ocasiones de la necesidad de una Free Trade Agreement entre México, Estados Unidos y Canadá. Canadá ya había firmado el bilateral con Estados Unidos y nunca le pedí a usted su opinión, ni al presidente de la Madrid tampoco tuve que hacer por razones de campaña. Pero si quieren un día un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la puerta está abierta. Pero ¿cuál es la versión de Salinas? ¿Hubo una carrera en bata en un hotel suizo? ¿O le regalaron la idea que necesitaba en un viaje a Houston? El expresidente de México dice que es verdad que Bush sugirió la idea, aunque él la rechazó en ese momento. Pero la visita a Davos lo cambió todo. Lo único que les interesaba en el foro de Davos era cómo abrir y aprovechar las oportunidades de los países de Europa Central y del Este. Fue ahí donde yo me di cuenta que quitar el peso de la deuda con la negociación que habíamos logrado con el Plan Brady era condición necesaria, pero ya no era suficiente para recuperar el crecimiento. Y entonces fue cuando yo busqué a Jaime Serra y le dije: te vas a buscar ahorita a Carla Hills y dile que queremos negociar un tratado de libre comercio. Jaime Serra, como secretario de Comercio, fue encomendado con la importante labor que significaba la inserción de México en la economía mundial. Una labor cuya necesidad él entendía mejor que nadie por experiencia personal. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos el doctorado en Economía en la Universidad de Yale. Y cuando acabé mi doctorado, uno de los profesores que me había recomendado para ir a estudiar a Yale me pidió que me trajera en mi homenaje una Trinitron 500 de color, las televisiones de Sony, que en México, como la economía estaba cerrada, no las conseguía. La puse en mi homenaje y al llegar a México no salió. ¿Por qué? Me dice: porque es nueva y no se va a importar nuevo. Entonces llego al colegio, a mi primer día de chamba de profesor junior, y llega el profesor y me dice: oye, ¿mi tele? Para recuperar la tele, Jaime Serra, con apoyo de su profesor, fue a desayunar con la coordinadora de asesores del entonces secretario de Hacienda, quien entendió la situación y lo ayudó a sacar la Trinitron 500 de aduanas. En ese desayuno, Serra le regaló a la asesora una copia de su tesis doctoral por recomendación de su maestro. Y a la semana siguiente estaba yo en mi oficina en el colegio y recibí una llamada del secretario de Hacienda, que yo ni conocía. Y híjole, ¿qué pasó? Entonces me dice: oiga, Jaime, me gustó mucho su tesis, la estuve leyendo el fin de semana, lo invito a desayunar. Yo temblando, ¿no? Del miedo, fui a desayunar, así lo conocí. Y entonces me dice: oiga, véngase a trabajar el tiempo completo. Dije: no puedo porque estoy pagando mi beca. Dijo: espéreme. Y le marcó David Ibarra, al presidente del colegio, y me dijo: ¿tiene usted alguna objeción a que venga los martes y los jueves por la tarde Jaime Serra aquí? Y yo supongo que contestó: ninguna, señor secretario. El perfil de Serra, economista con posgrado en el extranjero, se volvió más la regla que la excepción dentro de las administraciones mexicanas a partir de ese momento. Desde la Revolución hasta la década de los 80, los gabinetes de los presidentes priistas estuvieron integrados sobre todo por abogados. De Miguel Alemán hasta José López Portillo, los presidentes y la mayoría de sus secretarios eran licenciados en Derecho. Esta tendencia cambió con el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando la necesidad de encontrar soluciones a las crisis financieras llevó a que funcionarios formados como economistas comenzaran a ocupar cada vez más espacios en el gabinete. Un tipo de expertos a los que los analistas rápidamente denominaron tecnócratas. La mayoría de los miembros de esta nueva élite había hecho estudios de posgrado en distinguidas universidades estadounidenses. Muchos de ellos ya habían hecho carrera en la administración pública, pero hasta finales de los 80 se habían mantenido alejados de las dinámicas electorales y del partido. Durante el gobierno de Salinas, por ejemplo, Pedro Aspe, doctor en economía por el MIT, se convirtió en secretario de Economía. Herminio Blanco, titulado de la Universidad de Chicago, fue nombrado subsecretario de Comercio. Jaime Serra Puche, que había estudiado en Yale, asumió el cargo de secretario de Comercio.
El propio presidente había estudiado en Harvard antes de comenzar su carrera política. De pronto, los tecnócratas, que hasta ese momento habían trabajado tras bambalinas, se convirtieron en los protagonistas del drama. Yo estaba en la Secretaría de Hacienda cuando en una reunión el presidente Salinas le preguntó a todos los que estaban presentes. El presidente Salinas preguntó sobre el campo y todos los secretarios dieron su opinión. Escuchamos a Luis Telles, subsecretario de Planeación en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 1990 a 1994. Yo estaba al final de la mesa siendo el funcionario de menor jerarquía y dije, pues mire, la verdad, presidente, yo no sé del campo, no tengo la menor idea de cuál sea el problema y nunca lo he estudiado. Y me dijo, pues me parece buena respuesta. Y me dijo, ponte a estudiar y te llamo. Esto fue a finales de diciembre y en enero me habló y me invitó como subsecretario de Agricultura. Y a mí me dijo, tú te vas a hacer cargo de la negociación agropecuaria y de otra serie de cosas, en los cambios en las leyes agrarias y otra serie de cosas que tuve que ver. Nombramientos como estos no faltan en la historia de aquel sexenio. Con los tecnócratas surgió una nueva visión, una que cuestionaba la ideología tradicional del PRI sustentada en el nacionalismo revolucionario. Ahora querían construir un país más liberal, abierto al mundo y al mercado. Por supuesto, el choque entre la visión de los tecnócratas y aquella de los nacionalistas creó tensiones al interior del partido. Los nuevos líderes del PRI culpaban a sus predecesores por la crisis económica en la que estaba sumido el país. Pero quienes disentían del proyecto salinista no pudieron hacer mucho al respecto. Aunque había continuidad en el partido gobernante, cada cambio de sexenio implicaba un golpe de timón en el programa político y económico, y el propio sistema le otorgaba un enorme poder al Ejecutivo. Así que los tecnócratas cercanos a Salinas gozaban de un amplio margen de maniobra para conseguir su proyecto. En otros países, habrían tenido que hacer concesiones a otras facciones de la élite gobernante o pelear electoralmente para llevar a cabo su proyecto. Pero en el México de entonces, la disciplina partidista era parte esencial de la cultura política y la democracia sencillamente no existía. Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. Todo va mejor, sí, señor. Al mismo tiempo que se aprovechaba de las ventajas del sistema de partido único, Salinas fue crítico del viejo PRI, del nacionalismo que había mantenido a México cerrado a la economía global, de la nación dependiente del petróleo y del gigantesco Estado mexicano con sus manos metidas en todo aspecto de la economía. Claro, Salinas nunca fue tan crítico como para promover una reforma política que abriera las puertas a la democratización. ¿Cómo llego al gobierno? Porque estudiamos juntos, Salinas y yo, en la Escuela de Economía. En el mismo grupo estaba Camacho, estaba Lozoya, varios más que estuvieron después en varias partes del gobierno. Era un grupo impresionante. Además, estudiábamos juntos. Muchas veces íbamos a la casa de Salinas y ahí era donde estudiábamos. La mamá llegaba ahí con sándwiches. Él es Gustavo Gordillo de Anda, subsecretario de Organización y Desarrollo Agrario en la Secretaría de la Reforma Agraria entre 1988 y 1994. Viene el 68 y claro, Salinas y Camacho y Lozoya, con otro cuate que Hugo Andrés Araujo y yo, nosotros sí nos metimos al 68 y entonces ellos tres, muy amigos nuestros, nos dijeron, mira, nuestra carrera está por el lado del PRI y del gobierno. El de ustedes, quién sabe por dónde estar. No, por la revolución, por dónde va a estar. Entonces viene toda la movilización campesina de los 70s. Y yo me decido a ir en 88, a principios, una beca que me da el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Y estoy en eso cuando Salinas me manda a Hugo Andrés Araujo para decirme que me corte la coleta académica y que me venga a trabajar con él a la campaña. Estuvimos carteando y todo. Digo, yo no tengo ninguna certidumbre de qué vas a hacer tú en la presidencia. Entonces, ¿por qué habría yo de irme a trabajar contigo? Claro, mandó a decir, pues porque tú vas a hacer la política del campo. Por supuesto que Salinas priorizaba un gabinete tecnócrata, pero sabía que aunque sus conocimientos eran necesarios, no eran suficientes. Orgulloso miembro del Revolucionario Institucional, Salinas era una contradicción que portaba la banda presidencial.
En una de sus fotos oficiales como presidente, se le puede ver frente a un gigantesco retrato de Emiliano Zapata, su héroe histórico favorito. Así que, por un lado, Salinas citaba a Zapata en sus actos presidenciales y buscaba culminar la promesa de la revolución durante su sexenio, pero por el otro, era un pragmático movido por el impulso económico de sus tiempos. Que esa era la gran apuesta de Salinas. Salinas quería un nuevo PRI. Eso es, ahora dice que no se acuerda que haya dicho eso, pero claro que lo dijo. Sí somos una nueva generación en el poder, pero no por edad, sino por una nueva actitud. Los que hoy más critican, dentro o fuera del PRI, las reformas que ustedes promueven, son paradójicamente los que contribuyeron a sus mayores vicios durante su gestión en puestos de dirección. Ellos estuvieron a punto de acabar con el PRI. Estas fueron las polémicas palabras del presidente durante la 14 Asamblea Nacional del PRI en 1990. Para este nuevo gobierno, quedaba claro que el país no podía seguir en las manos de los nacionalistas, que no entendían que el mundo había cambiado y que México también tenía que evolucionar. Así que esta nueva élite privilegió la formación de un equipo basándose en la especialidad académica y la lealtad al proyecto por encima de la experiencia en cada área del gobierno. Ustedes podrán hacer que se mantenga como fuerza política formidable para la soberanía y para la justicia, para la democracia y la libertad. Si hoy, ante este proceso de cambios, algunos se sienten desplazados, es porque no tienen el vigor para participar en la vanguardia de la modernización. Aunque Salinas decía que México necesitaba ser más democrático, sus acciones no siempre reflejaban las prioridades de sus discursos. Lo importante para esta nueva generación de priistas era recuperar una racionalidad económica que, según ellos, se había perdido por un excesivo intervencionismo estatal. La tecnocracia proponía fundamentalmente dos cosas. Primero, que el gasto público no excediera los ingresos del gobierno. Y segundo, que el Estado se limitara a promover la economía con un manejo eficiente de las políticas monetarias, sin intervenir en el mercado ni competir con el sector empresarial. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. El Estado debía ser adelgazado, aunque eso implicara dejar a un lado la responsabilidad social que tanto era parte de la identidad del PRI. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid, comenzaron los recortes presupuestales de programas de inversión y atención social. Después, ya en el sexenio de Salinas, este proceso por la liberalización de la economía continuaría hasta alcanzar su auge con la privatización de la banca. Sin embargo, hubo un programa social particularmente famoso durante el salinato. Lo que acabamos de escuchar es el himno del salinismo, una canción que reunió a Mijares, Daniela Romo, Timbiriche, Verónica Castro, Onda Vaselina y a muchos otros artistas famosos del momento para cantar sobre el programa social más conocido del sexenio, Solidaridad. Solidaridad buscaba llevar obras y financiamiento a zonas vulneradas en todo el país. Sus recursos provenían precisamente de la venta de empresas estatales a la inversión privada. Pero Solidaridad era más que un esfuerzo de apoyo social. Era una campaña mediática, una marca que no solo buscaba promover una fantasía publicitaria, sino suavizar el impacto de la liberalización económica. ¡Don Beto! ¡Don Beto! ¿Qué pasó? Ya no vamos a usar burros para cargar la mercancía. Ya podemos sacar a los enfermos. ¡Ya tenemos carretera! ¿Se acuerda del comité de solidaridad que hicimos? Sí. Mañana es el gran día. Mañana se inaugura nuestra carretera. Solidaridad quería garantizar la hegemonía política del PRI en una época en la que los mexicanos exigían elecciones libres. Pero más que nada, quería liberar un poco la tensión existente entre la visión revolucionaria heredada de Zapata y el pragmatismo neoliberal.
Para conocer más sobre este programa, fuimos a visitar a su casa a Morelos Canseco, legislador priista y oficial mayor del Senado de la República durante el gobierno de Salinas. El Programa Nacional de Solidaridad es una propuesta diferente, es una propuesta distinta. No es simplemente dar cumplimiento a los derechos sociales que están en la Constitución desde 1917 y sus reformas, sino establecer una política pública que deliberadamente incorpore a las personas a la solución de sus propios problemas en materia de inequidad. Gustavo Gordillo considera el programa de solidaridad un ejemplo de los contrastes que reunía la apuesta de Salinas. Tú no puedes explicar solidaridad, el programa, sin digamos, background del propio Salinas, ¿no? O sea, la diferencia de Salinas con el resto de los neoliberales en el gobierno es que Salinas sí creía en la participación ciudadana, en la participación de entes sociales, por eso solidaridad. A mi administración la han querido enmarcar como neoliberal. Eso se aleja de la realidad y es un poco uno de los estereotipos que se han creado. En la primavera de 1947, Friedrich Hayek, economista y jurista austriaco, buscaba financiamiento para comenzar a desarrollar un proyecto que cambiaría la historia. Hayek soñaba con crear un centro que reuniera académicos, empresarios, líderes políticos, intelectuales e instituciones como universidades y fundaciones con un único y rígido propósito: difundir discretamente las propuestas de un nuevo programa intelectual conocido como neoliberalismo. Gracias a algunos empresarios, Hayek obtuvo el dinero que necesitaba y para arrancar su proyecto, reunió durante 10 días en el sofisticado Hotel du Parc de Montpellier, Suiza, a un selecto foro de 38 especialistas en economía, filosofía, sociología y derecho. Un grupo de élite que se dedicó a debatir y difundir ideas en torno a la propiedad privada, la economía de mercado y el imperio de la autonomía y la responsabilidad individual, así como a diseñar doctrinas, argumentos, programas políticos y económicos con un objetivo práctico claro: influir a largo plazo en el electorado estadounidense y de Europa Occidental, y frenar así las ideas colectivistas que se popularizaron tras la Segunda Guerra Mundial. Esta exclusiva agrupación decidió denominarse como la Montpellier Society, y entre sus miembros más reconocidos se encuentran los mayores artífices del programa neoliberal, como Milton Friedman o Wilhelm Röpke. Aunque las ideas impulsadas por este grupo pueden variar de un autor a otro, a grandes rasgos, para los neoliberales el mercado es una forma de organización social que debe ser creada y sostenida por el Estado. Los gobiernos deben establecer reglas generales que permitan a las personas elegir libremente cómo quieren participar en la economía, pero no debe intervenir en la redistribución de los recursos ni favorecer a ningún tipo de grupo, pues hacerlo implicaría restringir la libertad económica de unos en favor de otros. Para esta corriente, el mercado es antes que nada un mecanismo que procesa información, permite saber qué quieren los consumidores, qué se puede producir y a qué precio. Cuando funciona bien, el mercado permite que cada persona organice sus valores y necesidades. Los neoliberales, en corto, ven en la impersonalidad del mercado la solución a la supuesta tiranía de la voluntad estatal, y por lo mismo, la mejor garantía de libertad y bienestar. El postulado más controversial del neoliberalismo es quizá la idea de que la desigualdad económica es necesaria y benéfica, ya que favorece la eficiencia económica. Estas ideas se popularizaron durante los años 70 en Estados Unidos y Europa Occidental, y tras la caída de la Unión Soviética, se convirtieron en la ideología imperante de buena parte del mundo. Claro que introdujimos medidas como privatizaciones para obtener recursos y realizar programas sociales sin déficit fiscal. Claro que desregulamos una economía en la cual hasta la producción de cerillos estaba sobreregulada por el Estado por llegar a los excesos. Claro que establecimos la autonomía del Banco Central. ¿Por qué? Pues para quitarle al presidente de la República la facultad de imprimir billetes por su orden y a discreción. Decisiones que algunos han querido llamar como neoliberales, pero que en realidad gobiernos en otros países del mundo del centro, de izquierda, de derecha también pusieron en marcha frente a su circunstancia. No, mi administración trabajó bajo el principio del liberalismo social.
Pero el neoliberalismo mexicano de principios de los 90 tenía también ciertas características propias que lo diferenciaban de la versión clásica de la doctrina. De allí que Salinas siempre haya insistido en que la ideología de su gobierno debía llamarse de otra manera. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros en México le llamamos liberalismo social. Hoy en día casi nadie usa ese término. El consenso entre los historiadores es que Salinas y compañía favorecieron la liberalización más que el bienestar social, y por lo mismo merecen el mote de neoliberales. Pero ese concepto significa al mismo tiempo mucho y muy poco, y arriesga a hacernos olvidar diferencias importantes entre las ideas del salinismo y aquellas de otros pensadores y gobiernos neoliberales. No cabe duda de que los tecnócratas mexicanos tenían mucho en común con sus contrapartes en los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero es igual de cierto que en sus filas cabían desde economistas cercanos a la Escuela de Chicago, como Jaime Serra, hasta lectores de Mao y Marx que habían pasado su juventud en organizaciones campesinas, como Gustavo Gordillo. Hay dos fechas históricas en el México contemporáneo. En la primera mitad del siglo XX, la reforma agraria, y en la segunda mitad del siglo XX, el TLC. Ambas rompiendo la estructura de poder que había. Una puede decir, es que una es de izquierda y otra es de derecha. Otra manera de verlo es, en el zeitgeist del mundo, ¿cuál es la paradoja del TLC para mí? Y eso siempre lo discutí con Salinas, es que el TLC plantea comercio libre manejado por los mercados. Pero el TLC, para que pueda ser efectivo, tiene que tener una intervención muy fuerte de los estados. Un tratado de libre comercio es a grandes rasgos un contrato en el que 2 o más países miembros se comprometen a eliminar los impuestos a la importación, las cuotas y otras restricciones que impiden la libre circulación de mercancías. A diferencia de otro tipo de acuerdos de mayor integración económica, como el mercado común o la unión aduanera, el acuerdo de libre comercio no implica la creación de organismos supranacionales ante los cuales los gobiernos tengan que ceder soberanía, como es el caso de la Unión Europea. Sin embargo, un TLC necesita alinear las leyes y normas regulatorias de los países miembros para facilitar la integración financiera y de las cadenas de suministro. Según algunos críticos del Telecán, esta convergencia regulatoria tenía la intención de disciplinar al Estado. Ya que este acuerdo tendría fuerza constitucional, futuros gobiernos electos democráticamente no podrían cambiar la política económica de sus respectivos países para llevarla en una dirección menos orientada al libre mercado. Se trataba, por decirlo de algún modo, de un seguro de vida para las políticas económicas neoliberales. Herminio Blanco, líder negociador del tratado, considera que el TLC era la mejor manera de garantizar la continuidad transeccional del proyecto modernizador. Si tú vas a invertir como hombre, mujer de negocios, tú dices, a ver, sí invierto, pero dime cuáles son las reglas. Para Salinas y su equipo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos también evitaría que México quedara marginado de los procesos de integración y globalización que tan insignificantes los habían hecho sentir en Davos. Garantizaría la entrada de las exportaciones mexicanas a los mercados norteamericanos, lo que mejoraría su posición de negociación comercial frente a otros países y otros bloques. A sus ojos, el tratado podría propiciar lo que México necesitaba si quería salir del círculo vicioso de crisis financieras en el que se había visto atrapado desde principios de los 80. Un clima de certidumbre que estimulara la inversión. Para los tecnócratas, un TLC también podría facilitar la transferencia de tecnología, crear nuevas fuentes de empleo y productividad, y con suerte que por todo esto mejoraran en el largo plazo los ingresos y el nivel de bienestar de la población mexicana, incluyendo a los más pobres. Salinas y compañía sabían que lograr todo eso sería difícil, pero la realización de su proyecto resultó ser mucho más compleja de lo que jamás imaginaron. No solo por sus exigencias técnicas, sino porque implicaba modificar radicalmente la relación de desconfianza y hostilidad que existía entre México y Estados Unidos. Por nuestra experiencia histórica, haber sido invadidos 3 veces por los Estados Unidos, cercenado la mitad de nuestro territorio y haberlo padecido como el nuevo imperio en el siglo XX, los Estados Unidos muchas veces invocaban como la razón por la cual nosotros no progresábamos o no cambiábamos, o habíamos perdido la oportunidad histórica, o es lo que nos estaba estorbando el crecimiento.
La posibilidad de un TLC con Estados Unidos implicaba reimaginar una vecindad históricamente conflictiva. Se trataba de inventar América del Norte, una comunidad transnacional de la que el fantasma de la invasión de 1847 por fin quedaría exorcizado. José Carreño Carlón, director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, nos contó que solamente 30% de los mexicanos en su momento aprobaban una mayor integración económica con Estados Unidos. El 70, obviamente son muchas generaciones que desde niños nos dijeron que era el diablo Estados Unidos, entonces es normal. Lo que hizo este gobierno fue un cambio en las percepciones de Estados Unidos. Es decir, el discurso mexicano cambió del típico victimizarse, somos los pobres, los débiles, a ir con cierta altivez a la negociación, ¿no? Sí, tenemos cultura, tenemos productores eficientes, tenemos trabajadores calificados, al grado de que uno de los eslogans que se abrió paso en Estados Unidos con mucho éxito fue "We want trade, not aid". Queremos comercio sobre bases, reglas claras, no ayuda. Quitarse la idea de que los pinches gringos eran culpables de todas las desgracias de México no era poca cosa. Aún así, algunos de los detractores del Telecán piensan que afirmar que es al tratado al que se le debe la americanización de México es un exceso. Para algunos, esta lucha con el pasado era a lo mucho una estrategia grandilocuente para vender los beneficios del tratado a una ciudadanía que no necesariamente veía con buenos ojos la apertura hacia el norte. Las clases medias en el mundo son americanizadas. Así son, así nacieron y así van a morir. Y el crecimiento de la clase media mexicana en todos esos años, que fue impresionante, pues es una americanización de la clase media. No se volvieron japoneses, ni chinos, ni alemanes. Entonces este proceso venía de antes. No siento yo que el TLC lo haya echado a andar. Probablemente lo fue acelerando, por ejemplo, a través del acceso a bienes de consumo a precios accesibles y que venían ya de Estados Unidos o de fuera, no se acuerdan, pero digo, sí había televisiones en México en los 60 y 70, pero puta madre, pues eran unos pinches aparatos que no se lo quería regalar a tu peor enemigo. Por supuesto, había una preocupación por lo que pudieran pensar los países latinoamericanos sobre esta nueva región imaginaria. Pero los artífices del Telecán, como Jaime Serra, intentaron defender su necesidad. Somos parte de una región desde que la tierra no se divide en varios pedazos, o sea, de siempre. Y eso es muy importante, reconocerlo y entenderlo, porque hay toda una lógica de cómo funcionan las relaciones con un país cuando eres parte de la misma región y compartes tipos de problemas similares. O sea, nuestra relación económica siempre fue más fuerte con Estados Unidos que con el resto de América Latina. Siempre. Y América Latina, pues, sí estuvieron muy celosos. En una entrevista en su oficina, Herminio Blanco nos contó que Jaime Serra no quiso ir a una reunión con cancilleres de América Latina y que él fue en su lugar. Entonces me mandó. Y fue un desastre. O sea, insistían que pues, un país latinoamericano no puede hacer eso. Y pues, hagámoslo en América Latina, ¿verdad? Hagámoslo en América Latina. Les dije, a ver, ustedes lo que me están diciendo es que ustedes sí están dispuestos a negociar un tratado de libre comercio con México. ¿Por qué en esta reunión de cancilleres no sacan un anuncio de que vamos a negociar un tratado de libre comercio en América Latina? Se enojaron muchísimo. ¿Será porque yo soy oriundo del norte del país? Pero a mí me enseñaron que pertenecemos a Norteamérica, América del Norte, y que chocaba con el discurso de pertenecemos a una región difusa llamada Tercer Mundo, ¿no? No lo aceptaron mucho en el norte, no lo aceptaron las clases medias, que eran aspiracionistas al primer mundo. Y el discurso de la época hizo esfuerzos por conciliar estos puntos. Decía, sí, nos integramos al bloque o a la región de Norteamérica desde el punto de vista comercial, pero afirmamos nuestra pertenencia a nuestros hermanos latinoamericanos del resto del continente. Es una oportunidad también para ellos. Desde sus primeros momentos, este planteamiento generó críticas entre distintos sectores de la población y tal vez con razón. Lo que el gobierno argumentaba pues era que esto iba a representar una bonanza en los términos para nuestro país. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
contendiente contra Salinas en la polémica elección presidencial de 1988, fue uno de los mayores opositores al Tratado de Libre Comercio. Todavía hoy, ve en él una tendencia preocupante para la política comercial mexicana. Estamos pidiendo la renuncia del partido priista, ¿ven? Ya estamos apoyando al presidente Cárdenas, que fue electo por el pueblo, ¿ven? El Tratado de Libre Comercio y el TEMEC son partes, desde mi punto de vista, de la política hegemónica de los Estados Unidos. En 1990, 71% del comercio exterior total de México se realizaba con Estados Unidos. Algunos opositores temían que el tratado implicara una dependencia económica aún mayor, lo cual sin duda ocurrió. Otros auguraban que México se convertiría en la planta que le proporcionaría mano de obra barata a Estados Unidos. Eso también sucedió debido al enorme incremento en la migración al norte en los últimos 30 años, pero también porque muchas empresas estadounidenses se establecieron en México solo porque aquí podían pagar salarios mucho más bajos que allá. Pero quizá la preocupación más fundada de los críticos del Telecán era que esta apertura a una economía mucho más fuerte, en la que el Estado subsidiaba la agricultura industrializada, generaría un nivel de competencia que causaría estragos en los pequeños productores mexicanos, dejándoles todo el terreno a las grandes empresas productoras, sobre todo a las estadounidenses. Yo creo que en esto no habría mayor discusión. Han buscado una integración de México en América del Norte, pero en condiciones de desventaja en cuanto a la competencia con Estados Unidos, que no se resolvían problemas graves existentes, como las desigualdades sociales, que no se estaba pensando primero en modernizar la propia economía para estar en condiciones de mejor competencia. Y es que si bien la disciplina partidista del PRI le permitió a Salinas superar la oposición interna de los nacionalistas revolucionarios, la ausencia de democracia real en el país no evitó que parte de la ciudadanía expresara su descontento. Algunos de estos críticos, como Jorge Castañeda, pensaban que el propósito real del tratado no era favorecer el comercio, sino crear condiciones de certidumbre legal para la inversión extranjera, sin ofrecer lo mismo a los mexicanos. Pero en términos generales, la verdad, el TLC nunca fue un acuerdo principalmente de comercio, aunque se llamó de comercio. Era un acuerdo de inversión y de una especie de préstamo que le solicitábamos nosotros, Estados Unidos, de su Estado de Derecho. Préstanos tu Estado de Derecho. Nosotros aquí no tenemos y no vamos a tener. O sea, eso no se puede, no hay manera, olvidémonos de eso. Pero para gringos, para japoneses, para europeos, sí podemos darles a ellos un Estado de Derecho. ¿Cuál? Pues el de ustedes. Entonces, préstenos su Estado de Derecho para estos güeyes. No para todos, no se preocupen. No es para los mexicanos, no es para los campesinos, no es para los asesinos, no es para ellos, es para ustedes. Esa fue la lógica desde un principio. En la batalla entre dos visiones de país, el supuesto salinismo social y el salinismo tecnócrata, la segunda salió triunfante. Además, poco después, la historia se encargaría de arrebatarle a la administración de Salinas el título de heredera del zapatismo. Por ahora, para conseguir un tratado de libre comercio con Estados Unidos, al equipo del presidente le esperaba mucho, pero mucho trabajo por delante. La Invención de América del Norte es una producción original de la revista Nexos en asociación con Genuina Media. Este episodio fue escrito por Valeria Villalobos Guízar y María Guillén. La narración es de Valeria Villalobos Guízar. María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González y Valeria Villalobos Guízar realizaron la producción e investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de Ricardo López Cordero, María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González, Íñigo Alegría y Sergio Audelo. La mezcla de sonido y diseño sonoro estuvieron a cargo de Shenandoah Ochoa. La música original es de Blue Dot Sessions. Producción ejecutiva realizada por los equipos de la revista Nexos y Genuina Media. Este podcast no habría sido posible sin el apoyo de la Open Society Foundation. Puedes encontrar los relatos hablados de este podcast en la revista Nexos y encontrar más información en nexos.com.mx. Muchas gracias por escuchar.